Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En este lunes 15 de noviembre damos comienzo a la quinta semana de concienciación sobre el Alzheimer, una realidad cercana, y la damos comienzo con estas jornadas que esperemos que sean un comienzo y duren muchos años. Estas jornadas surgieron de un proyecto que presentamos en su día para acercar un poco diferentes sectores y buscar una formación pues, para todas aquellas personas que estuvieran interesadas en todos los temas y los ámbitos que tocamos, ¿no? Y con la tercera edad y el Alzheimer tenemos contacto. Tengo el privilegio hoy de estar aquí en la mesa con Guadalupe, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Miajada, y con Álvaro Luis Merino, el gerente del SEPA, y también tengo que decirle, mi jefe. La verdad es que les agradezco que estén aquí hoy conmigo en esta mesa. Vamos a empezar dándole la palabra a Guadalupe y continuamos un poquito hablando de ello. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que el privilegio es nuestro por poder estar aquí y se lo agradecemos a FEAM. En primer lugar, quiero excusar al alcalde de Miajada, Juan Luis Isidro, por no poder estar porque ha tenido una reunión en Mérida y no ha podido venir. De todas formas, él nos envía un saludo y en el trayecto de la jornada alguna tarde va a acompañar. En segundo lugar, bueno, pues agradecer a la asociación, sobre todo a FEAM, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Miajada, pues la organización de esta jornada, ¿no? Que son las primeras jornadas de participación comunitaria en salud. Yo creo que todo lo que conlleva organizar algo supone un gran trabajo y un gran esfuerzo, y me imagino que en este caso no ha sido menos. Y agradecerle sobre todo la labor porque es una asociación relativamente joven que nació en el 2007 y bueno, tiene 7 años y que ya hagan cosas de este tipo es bastante loable. Agradecer también a todos los aquí presentes, a los participantes de la jornada, a los especialistas que van a hablar, a Choni Montero como trabajadora social del Ayuntamiento, a Manuel Antón, el geriatra del Hospital de Cáceres, y bueno, a todos los que estáis aquí presentes y, como no, a Álvaro Merino como director gerente del SEPA. Nosotros, bueno, queremos desde el Ayuntamiento valoramos bastante la labor que realiza AFEAM, porque trabajar con enfermos de Alzheimer no es una tarea fácil. Y bueno, ellos como asociación no solamente trabajan con los enfermos, sino que yo creo que es casi más importante, también trabajan con los familiares. El Alzheimer es una demencia, hay muchos tipos de demencia, pero el Alzheimer es la que ocupa el 70% de todos los casos y desafortunadamente pues está bastante asentada en los tiempos que corren. Es una patología que, bueno, los que estáis aquí trabajáis con pacientes de este tipo, unos trabajáis, otros cuidáis porque sois familiares directos y sabéis que lo que hay es una alteración en la memoria que hace que esta gente pues casi que haya perdido su esencia o su forma de ser, porque cambian sus hábitos, cambian su forma de actuar, cambian su forma de pensar e incluso ya en estadios avanzados pues son gente que muchas veces ni reconoce al propio cuidador, que posiblemente sea su hija o un familiar muy directo. Entonces nosotros valoramos bastante lo que desde esta asociación se hace, pues precisamente por eso, porque la asociación asesora, la asociación informa a los familiares y siempre los familiares encuentran ahí pues ese respaldo que bueno, muchas veces hace que el ver a una persona pues tan directa tuya, verla en esa situación hace que uno se venga abajo. Entonces, por eso, a pesar del trabajo que hacen con los pacientes, con sus medidas de terapia ocupacional y todas las actividades que realizan,
Creo que es casi tanto más importante la tarea que hacen con los cuidadores de estas personas. Y bueno, como a mí no es a quien corresponde hablar de ello, yo simplemente declaro inaugurada la jornada de participación comunitaria en salud y voy a dar la palabra a Álvaro Merino, director gerente del SEPAF. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería excusar la ausencia del consejero y de la directora gerente del SEPAF, Cristina Herrera, que por motivos de agenda no han podido asistir aquí. Como han dicho Nuria y Guadalupe, soy Álvaro Merino, soy el gerente territorial del SEPAF en Cáceres y la verdad es que estoy encantado de estar aquí en Miajadas, aquí en la asociación AFEAN. Una asociación que conozco desde hace ya bastante tiempo, por ahí estoy viendo a Maribel, de muchas reuniones que hemos tenido en Mérida, en bastantes sitios, hasta que hemos ido sacando esto para adelante poco a poco. Pero la verdad que es un placer estar aquí en esta sala y estar llena casi toda la sala, porque la verdad que da gusto venir encima en esta semana que se conmemora la Semana del Alzheimer y que tenemos el viernes, que es el Día Internacional del Alzheimer, y sobre todo yo quiero hacer una especial dedicación al cuidador. Yo, por desgracia, y personalmente, y perdona que hable un poquito desde el corazón, pues mi madre tenía Alzheimer. Yo empecé a meterme en este mundo del Alzheimer por esta circunstancia, porque no sabía lo que era. Empecé a dar charlas por los pueblos, hasta que hice la Asociación Comarcal Sierra de Montanche. Hicimos, sobre todo, pendientes de cuidar a las personas que tienen Alzheimer, pero también pendientes del cuidador. Para mí, lo más fundamental y lo más importante que es, primero, por supuesto, está el paciente, que es al que hay que darle toda la atención y todo el cariño y todos los cuidados que necesite, es el cuidador. ¿Por qué? Pues porque el cuidador, como dice, hay que cuidar al cuidador. El cuidador no se cuida solo, hay que cuidarle entre toda la sociedad, porque es un elemento fundamental para que los enfermos de Alzheimer sean felices, aunque yo por lo menos lo creo así. Tú le das cariño y ellos te devuelven el cariño multiplicado por 1000. Yo lo veía, por ejemplo, en mi madre, y yo, pues, una experiencia que tuve con ella, pues lo digo 1000 veces, ¿no? La relato muchas veces, ¿no? Ella no me conocía al final, pero cuando yo le daba la mano, ella siempre me apretaba la mano. Y yo ese gesto de apretarme la mano y cuando yo le daba besos y me daba besos, pues para mí era lo más grande de este mundo, ¿no? Y lo hago también, pues, ya os digo, ¿no? desde el cariño con el que he visto esta enfermedad. Pero bueno, deciros que desde el Gobierno de Extremadura pues se está apoyando a todas las asociaciones de Alzheimer, en esta en concreto, en AFEAN, pues hemos hecho un convenio con AFEAN que son de 126.000 euros para la ayuda, un convenio de ayuda domiciliaria, y después tenemos un centro de día en el cual son 16 plazas, si no me equivoco, ¿no, Nuria? Públicas 16. Exacto, son 16 plazas públicas y entonces pues ahí estamos datándole con los 27.600 euros en un programa trianual, es decir, en el 2014, 15, 16, 17, esos 3 años, pues ese dinero va a contar a FEAN con esa cantidad de dinero. Deciros que animaros a que sigáis, los que estáis trabajando con personas con Alzheimer, animaros a que sigáis así. Aquí estamos todo tipo de personas, más jóvenes, más pequeños, desde Darío, que es el más pequeño, hasta cualquiera de aquí. El mayor no vamos a decir quién es el mayor, pero desde Darío, que es el más pequeño. Animaros a que sigamos trabajando con estas personas. Deciros que podéis contar con el apoyo del Gobierno de Extremadura, y es más, en este año que ya parece que empezamos a ver la luz del final del túnel, económicamente pues empezaremos a dotar presupuestariamente un poquito de más alegría. No quiero cuantificar porque después me coge aquí Guadalupe y Nuria de momento con el dinero, pero tenemos un poquito más de más alegría, y entonces pues esa alegría significa un poquito más de dinero
y vamos a intentar pues, repartir ese dinero como mejor podamos y deciros que desde el Gobierno de Extremadura se está apoyando en todo y desde el SEPAF, por supuesto, se está apoyando en todo a las asociaciones de Alzheimer, a los centros de día, residencias, etcétera, etcétera. Así que cualquier cosa que necesitéis del SEPAF, aquí estoy, algunos de vosotros ya me conocen personalmente, pero a través de Guadalupe, de Nuria, de Juan Luz, que está aquí, podéis localizarme, preguntarme y lo que necesitéis estoy a vuestra disposición. Que tengáis una buena semana de concienciación y que tengáis una buena jornada. Muchísimas gracias. Y a Álvaro por estar esta tarde aquí con nosotros. No nos vamos a dilatar mucho en el tiempo, pero antes de comenzar sí que me gustaría, aunque aquí aparece mi nombre y soy yo la que está aquí arriba, las jornadas no las he preparado yo, las han preparado la mayoría de los trabajadores que están por ahí sentados y todo el esfuerzo y lo que aquí salga es gracias a ellos. Entonces a mí me gustaría que también se les diera un aplauso por el trabajo. Por el trabajo que han hecho, que me consta que no es poco. Creo que todos tenéis en vuestra carpeta un poco el índice de lo que vamos a seguir en las jornadas, con lo cual no voy a ponerme aquí a deciros las personas que van a venir, ya lo sabéis. Entonces, sin alargarnos más en el tiempo, vamos a dar paso a la primera ponencia, que se titula Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia de Miajadas y que la dará Choni. Sin más, quedan inauguradas las jornadas y damos paso a Choni. Nuestro objetivo también, de contar que el centro de día, es aclarar que no es un centro donde atendemos exclusivamente a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Atendemos a personas en diferentes grados de dependencia, sea cual sea la causa que ha provocado esa dependencia. Sé que estamos en una jornada sobre la enfermedad de Alzheimer, pero es necesario aclarar eso porque en el fondo creemos que hay una idea equivocada en el municipio sobre esa cuestión. Se supone que a lo mejor es porque como la asociación es la que gestiona el centro, hemos notado que, bueno, que a lo mejor no hay la demanda de plata que debería haber. Hay una demanda manifiesta, pero bueno, la gente, pero no manifiesta, ¿no? Y que puede ser debido a eso, que la gente tiene la idea de que solamente va dirigido a a personas con enfermedad de Alzheimer. Dicho esto, pues bueno, pues hay que decir que el centro de día es un servicio público dependiente del Ayuntamiento de Miajadas y que forma parte de la red de centros y servicios y de servicios públicos y concertados y los privados concertados que se fueron creando con la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. El centro de día podemos decir que es un servicio, un centro sociosanitario y de apoyo familiar que presta una atención durante el día a las necesidades básicas terapéuticas y sociales de las personas afectadas por diferentes grados de dependencia y que tiene como el objetivo primordial promocionar la autonomía y la permanencia de la persona en el entorno habitual de vida, ¿no? Entre los objetivos del centro hay un objetivo general y muy claro, que es mejorar la calidad de vida de la persona dependiente y de sus familias, de las familias que lo cuidan. En torno a ese objetivo general hay unos objetivos concretos donde gira la intervención del centro de día, y vuelvo a decir que los protagonistas de esos objetivos concretos son primordialmente la persona dependiente y su familiar. Entonces, ¿el centro de día qué persigue? ¿Qué objetivo persigue con la persona usuaria del centro? Pues persigue recuperar o mantener un grado de autonomía lo mayor posible, trata de prevenir o de retrasar o que empeore la dependencia y lo hace a través de
de tratamientos, de rehabilitación de las capacidades funcionales, cognitivas y sociales del usuario. También, bueno, pues pretende promover cierta autoestima en el usuario y un clima o un adecuado estado psicoafectivo, ¿no? Aparte que otro de los objetivos es evitar o retrasar institucionalizaciones definitivas que no son deseables o que son desaconsejables en algunos casos. Con respecto a la familia cuidadora, que se pretende proporcionarle tiempo libre, descanso, dotarles de conocimientos y habilidades suficientes y necesarias para mejorar la calidad de los cuidados que prestan en el domicilio. Se pretende también dotarlas de habilidades para reducir los niveles de estrés que los cuidados provocan, prevenir conflictos familiares que la mayor parte de las veces surgen en el rol de los cuidados en el entorno familiar y también pretende promocionar o potenciar la colaboración de la familia con la vida del propio centro de día. Dicho esto, voy a hablar de los criterios de inclusión o de los requisitos que se exige a la persona usuaria para acceder al centro, ¿vale? En primer lugar, tiene que tener más de 65 años o ser pensionista mayor de 60 y, excepcionalmente, podrán acceder al centro los mayores de 50 en situación de dependencia cuya situación familiar, social o personal se aconseje el ingreso en el centro. Aquí tengo que hacer una aclaración, bueno, sí, declaración también. Cuando en 2011 preparamos toda la documentación para presentarla al SEPAD, tanto para la autorización de apertura del centro como la acreditación del centro, toda nuestra documentación elaborada desde el ayuntamiento, se contemplaba el requisito de ser mayor de 60 años. Entendíamos que era un centro de mayores en situación de dependencia, pero un centro de mayores, y pusimos recorte en los 60 años. En este tiempo ha habido demanda de plazas por personas menores de 60 años y no les hemos podido atender porque nuestra documentación decía que era mayor de 60. Bueno, hemos hecho consultas al SEPAD y en febrero de este año nos mandaron una circular, una instrucción, donde nos aclaraban que sí podíamos excepcionalmente aceptar el ingreso de personas mayores de 50 años. Lo digo porque si hay algún familiar que durante este tiempo lo hemos rechazado por cuestión de edad, que sepa que ahora ya está todo claro y que a partir de ya podemos valorar el ingreso de los mayores de 50. Pero digo también de manera excepcional, tal como lo contempla un decreto de por ahí del año 96. Otro de los requisitos de acceso es estar empadronado y con residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Evidentemente, uno de Mérida o uno de Cáceres que esté empadronado en el territorio de Extremadura no va a venir a hacer uso del centro de día, pero como es un centro especializado en atención a la dependencia, avalado por una ley, en principio serían beneficiarios todos los residentes en Extremadura, ¿vale? Aunque en la práctica, pues evidentemente son la gente de Miajadas y de alrededores. Otro de los requisitos es tener reconocido el grado de dependencia por el SEPAD, ¿vale? Y por último, pues el usuario que acceda al centro debe presentar un estado de salud que no requiera una atención continuada en las instituciones sanitarias y tampoco presentar unos trastornos de conducta que perturben la convivencia del centro de día. En cuanto a la descripción y capacidad del centro, no voy a detallar cuántas salas ni nada, porque yo creo que la mayoría lo conocéis y quien no lo conozca, la verdad que las puertas están abiertas para que os paséis y hagáis una visita del centro. Lo que sí quiero decir es que tanto los compañeros arquitectos que hicieron el proyecto del edificio, Ángel y Mercedes, como los que después nos ocupamos del equipamiento del centro, en todo momento hemos tenido en cuenta el bienestar de las personas que iban a hacer uso de esas instalaciones. La intención siempre ha sido crear ambientes cálidos, acogedores, estimulantes también,
de manera que el propio centro y las propias instalaciones, hasta los colores de las dependencias, contribuyeran a conseguir mejor los objetivos terapéuticos que después se iban a realizar o que se iban a perseguir en el propio centro. El centro tiene una capacidad de 35 plazas, 16 son públicas y 19 privadas. Las 16 públicas son las conveniadas, lo que ha dicho Álvaro, el convenio que tiene el ayuntamiento con el SEPA, ¿vale?, para el mantenimiento de esas 16 plazas públicas, y las otras son privadas, pero con el tiempo se pueden ampliar más el número de públicas. En cuanto al procedimiento de acceso al centro de día, el acceso al centro de día, ahora, desde este año, el acceso en todos los casos va a ser a través del ayuntamiento. Antes era el SEPAG el que adjudicaba la plaza. Eso generaba mucha tardanza cuando se producía una baja y comunicábamos la baja y el SEPAG comunicaba una nueva alta. Entonces decidieron que fuesen los propios ayuntamientos los que, hombre, con unos criterios que ahora lo comentaré, resolviesen la concesión de plazas públicas. Está estipulado por el SEPA y son 508,33 euros al mes. Las personas que accedan a plaza pública, ellos van a abonar el 25% de la pensión. Hablo de plaza pública, 25% de la pensión. En plaza pública, en el cálculo de la tasa de plaza pública va a haber unas exenciones y unas reducciones. Quedará exento de pagar la plaza pues personas que no tengan recursos, personas que perciban una pensión no contributiva, personas que perciban una pensión de las antiguas estas que se llamaban del Fondo de Asistencia Social, pensiones del régimen general del sistema de seguridad social, pero que también son pensiones muy bajas, el antiguo SOBI y otras equivalentes en cuantía a las pensiones no contributivas. Esa gente quedaría exenta. Y después va a haber una serie de reducciones. Pensiones, por ejemplo, la pensión que cobre el señor o la señora, el usuario, que cedan en 60 euros, que no excedan de 60 euros con 10 el importe de la pensión no contributiva, pagarán un 10% de la pensión, no el 25%, el 10%. Si supera 60,10 euros el importe de la no contributiva, pero no supera el salario mínimo interprofesional, pagaría el 15%. En todos los demás casos, la gente que accede con la prestación vinculada al servicio o que accede en plaza privada pagaría el 100% del importe, que son los 508,33. ¿Vale? Creo que no tengo nada más que decir. Si tenéis alguna duda, Sí me gustaría decir que sí es verdad lo que comentabas al principio, que a nosotros también nos han llegado casos que incluso nos han llegado a preguntar que si había gente que no tuviera Alzheimer y podían entrar en el centro. Entonces sí es verdad que ahí hay un equívoco de que la gente piensa que como es la asociación la que está gestionando el centro de día, pues solamente pueden acceder personas con Alzheimer, y no es así. ¿Por qué habiendo 30 y tantas plazas solamente hay ocupado tan poquitas, no? Ocupadas, dice, o públicas. Públicas. Ocupadas, pues porque no hay... Las públicas están ocupadas, las 16, esas están ocupadas. Y si se produce una baja, rápidamente se cubre. Las 19 restantes, hay 5 plazas ocupadas con prestación vinculada al servicio, o sea, con la prestación que le da el SEPAG a la persona para que pague la plaza privada, porque no tenemos plaza pública libre, y una persona que acaba de ingresar pagando plaza privada hasta que se resuelva el reconocimiento de grado de dependencia, ha empezado a pagar plaza privada. Pues le damos muchas gracias a Choni. Le voy a hacer entrega antes de que se vaya de un recuerdo nuestro. Oh, vale. Es una placa. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Ah, qué bonito, nuestro logotipo. Vale, muchas gracias, guapa. Venga, seguimos viéndonos. Ah. A ti. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Choni. A vosotros.
Y vamos a dar paso a la siguiente ponencia, titulada La demencia, aspectos médicos y funcionales que desea saber. Y para ello contamos con la presencia de Manuel Antón Jiménez, geriatra del Hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres. Le damos una bienvenida. Para que no se me oiga, me siento aquí y ya está, ¿no? Es un poco para yo soy Manuel Antón, mucha gente supongo que me conoce, otros probablemente no. A mí no me gusta pues incluir un poco lo que es dentro de la banalidad, porque aparte no lo merezco, pero sí es cierto que aquí sí que quiero incidir un poquito en que, bueno, he tenido la suerte de trabajar durante muchos años en demencia, concretamente en la parte de lo que es geriatría en relación con la demencia, porque la demencia es una enfermedad que se da en ancianos, y he tenido la oportunidad de trabajar ya no solo a nivel clínico, sino a nivel de investigación, poder escribir algunos capítulos de libro o libros enteros, e incluso de trabajar en proyectos de investigación, entre los cuales, y por eso lo digo, estamos ahora en un estudio de fase 3, un estudio internacional en el que somos solamente un producto nuevo que está en investigación, en el cual una de las responsables de esto en concreto, que es Esmeralda, también está participando, con lo cual quiero también que todo el mundo sepa que hay una persona de Miajadas que está trabajando en el proyecto internacional de investigación, ¿vale? Bueno, aparte de eso, hemos incluido dentro de a ver si esto me va bien y si no, pues aquí está. Bueno, hemos incluido una encuesta previa que yo le comenté a ella un poco para ver qué es lo que querían saber las personas de Miajadas, y concretamente este foro de la demencia, ¿no? Porque claro, no es lo mismo el hablar varias cosas. Me di una sorpresa porque vi que había una cantidad muy importante de aspectos que prácticamente eran los que a mí me han pedido también las personas. ¿Se oye mal? Se oye poco, ¿no? Pues entonces lo siento, pero me siento y ya está. Y así va a funcionar. Bueno. Perfecto. ¿Bien así? ¿Bien? ¿O no? ¿No? ¿Sí? ¿Se oye ahora bien? Vale. Bueno, en principio, ¿son todas las demencias iguales? Se habla aquí del concepto de enfermedad de Alzheimer, incluso de asociación de Alzheimer, pero en realidad hay conceptos que son diferentes, porque uno es lo que es demencia, otro es lo que es, dentro de demencias hay muchas, y dentro de ellas está la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, pero es que además hay otras muchas, y además unas son degenerativas. ¿Qué significa la palabra degenerativo? Que poco a poco, sin interferencias de otros factores, va decreciendo paulatinamente. Luego hay otros factores que se llaman demencias vasculares, es decir, en los ancianos influyen unas serie de manifestaciones que son vasculares que nos van a hacer que un deterioro tenga un Alzheimer, pero que además tenga unas complicaciones vasculares que hagan que esa demencia sea de carácter mixto. Luego hay otras enfermedades que también son demencia, pero que no son Alzheimer. Incluso hay algunas enfermedades que aparentan ser demencia y luego no lo son, que se llaman las de pseudodemencia. Y hay otras en las que se llama que una persona se ha demenciado, que es un término erróneo, porque en realidad la demencia es un proceso irreversible, como luego veremos, mientras que el proceso que se llama de demenciación puede ser reversible, que es lo que se llama cuadro confusional o delirio, que es lo que encontrarán muchas veces ustedes en los informes que les damos en la consulta. Vale. ¿Qué es demencia? Demencia no es una enfermedad, es un síndrome. ¿Y qué se diferencia una enfermedad de un síndrome? Pues que hay síndromes que no tienen por qué ser que una persona esté enfermo, sino que tiene algunas características especiales, que se produce desde la infancia. O sea, no se produce en la infancia, sino que es progresivo, que es duradero, que cursa con el deterioro de algunas funciones cognitivas,
pero evidentemente no todas, ni no todas a la vez, que a veces cursa con alteración de la memoria, pero otras veces cursa con otra serie de manifestaciones. Tiene unos límites, como son aquí un poco los que ven en la diapositiva, pero fundamentalmente procesos psiquiátricos, procesos de delirio, síntomas atribuibles a otras lesiones, o lo que se llama el envejecimiento normal o el envejecimiento fisiológico, en el cual se producen algunas alteraciones de la memoria, pero son normales en relación con la edad. O sea, acotamos eso que es enormemente importante. ¿Por qué es muy importante hablar de la demencia? Pues bueno, es muy importante porque aparte de que la incidencia es cada vez mayor, hemos visto que se da igual en el medio urbano que en el medio rural, a pesar de que en teoría en el medio urbano hay una mayor, de lo que nosotros llamamos reserva cognitiva, es decir, de cosas que se han aprendido en relación a la escolarización o la educación o el ambiente en el que se vive. Pero también hemos visto que aunque el Alzheimer es el más frecuente, no deja de ser una enfermedad que también se da, aunque se da mucho más en el anciano, concluyen otra serie de manifestaciones que lo hacen muchísimo más prevalente. Bueno, y además en España es todavía mucho más importante el problema, porque se da un proceso que se llama del envejecimiento, del propio envejecimiento, de tal manera que vamos a llegar a una edad mucho más avanzada, mucho más rápido que otros países del mundo. Concretamente, después de Japón, el país que más rápido va a llegar, con una tasa importante no solo de pacientes dementes, sino de pacientes ancianos con demencia y, lo que es peor, pacientes, o sea, mejor dicho, cuidadores ya mayores que están atendiendo a su vez a pacientes con demencia. Bueno, la incidencia hemos visto que es igual en hombres que en mujeres, pero la prevalencia es mucho mayor en mujeres. ¿Por qué? Pues porque como hay mujeres que duran más hasta la edad de más ancianidad, por eso lógicamente se concentra en el mundo de las mujeres. De hecho, las mujeres ya no son lo más importante en cuanto en cantidad de enfermos, sino también de cuidadores, como bien lo muestra el aforo de esta sala que vemos ahora, ¿no? Que es gran prevalencia de mujeres sobre hombres, ¿no? Hay 420 nuevos diagnósticos de mayores de 85 años que tienen demencia, pero que además tienen otra serie de comorbilidades. Ahí, eso simplemente es para que resaltar la cantidad de estudios que hay que indican que, claro, que en pacientes con demencia también hay otras enfermedades vasculares, es decir, cada vez los vasos llega menos sangre al territorio vasculocerebral y, por tanto, es concomitante la alteración cerebral vascular con el propio proceso degenerativo del Alzheimer. Y además son pacientes que tienen mucha comorbilidad, es decir, nosotros llamamos comorbilidad a las enfermedades que coexisten con esta propia enfermedad, y además les tratamos con fármacos. Aunque luego sí que les recordaría que me dijeran qué hay de nuevo, al final de todo, si podemos. Sí que me interesa recalcar una noticia que acaba de salir hace muy poco, que nosotros ya lo veníamos diciendo hace bastante tiempo, pero que las propias benzodiazepinas no solo se han revelado como sustancias que empeoran la memoria, sino que son causa de enfermedad de Alzheimer. Pero también otros fármacos como antidepresivos, analgésicos, hipotensores, etcétera, etcétera. Todos estos fármacos se dan mucho más en la edad cada vez más anciana y, por tanto, cada vez más dementes, cada vez más ancianos, con más comorbilidad. Lógicamente, la importancia social resulta enormemente trascendente. Bueno, ¿qué tipos de demencia tenemos? Pues tenemos la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y la demencia mixta, por lo que hemos estado diciendo, pero además hay otros. La demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, son diferentes y, por tanto, exigen no solo un tratamiento farmacológico diferente, si existe, sino también un abordaje multidisciplinar diferente e individualizado. Por tanto, de enorme trascendencia cuando estamos hablando en los centros hospitales de día. También hay otras enfermedades emergentes, como puede ser la apnea del sueño, que puede servir el hospital de día para iniciar el diagnóstico de la posible causa etiológica de esa enfermedad que pensamos que es una demencia, ¿no? La apnea del sueño a veces se diagnostica demasiado tarde, pero es de las demencias que tienen solución. Bueno, ¿qué frecuencia tienen? Pues entre la demencia de Alzheimer y las de tipo vascular
son las más frecuentes. La más frecuente Alzheimer, la segunda la demencia mixta. ¿Por qué? Porque tenemos Alzheimer más componente vascular. La tercera más frecuente es la demencia vascular. Las otras mucho menos frecuentes. Fijaros que entre todas apenas llegan al 11%. Bueno, ¿quién es Alzheimer? ¿Es esta señora que ven ahí? Pues no, luego les enseñaré a Alzheimer, pero la primera persona que dio pie a que tenía una serie de características que el que la descubrió pensó que podía ser una enfermedad diferente a la demencia asociada a la edad que ellos ya conocían, pues fue esta señora, que como verán, si han leído un poquito en el tiempo que yo hablo esa historia, verán que es una persona que llega con enorme desorientación, que tiene unas características bastante diferentes a las que conocemos actualmente como demencia tipo Alzheimer. Simplemente fue examinada en 1901 en aquel hospital, el Hospital de Frankfurt, el Hospital de Main, y fallece poco tiempo después. Alzheimer toma nota de esa enfermedad, incluso la publica en ese librito, convenciendo previamente a su jefe, que es este señor. Por cierto, este señor que era su jefe, su mujer, digamos que fallece de manera bastante pronto en relación con esto, pero tiene bastante dinero y el señor Alzheimer se casa con su viuda y aquí le tenemos. Ese es el señor Alzheimer. Bueno, el anterior jefe es un señor bastante conocido que se llama Krepelin, que también es bastante conocido por otra serie de enfermedades psiquiátricas. Bueno, este es el auge de las enfermedades que se diagnosticaban por el microscopio, entre las cuales estaba también nuestro compatriota Ramón y Cajal. Y por eso esa enfermedad intentaron que se diagnosticara por la anatomía patológica. Bueno, desde el 1907 hasta 1960 esta enfermedad era una enfermedad psiquiátrica, pero en 1960 toma auge todas estas enfermedades y digamos que redescubren la enfermedad, haciendo que esos hallazgos que habían visto a nivel del microscopio fueran iguales que lo que esta señora le habían visto por la clínica. Por tanto, los últimos años ha sido, a partir del año 60 en adelante, cuando la enfermedad de Alzheimer ha tomado una serie de características clínicas. Es decir, no se tenía para nada en cuenta las alteraciones tanto conductuales como psicológicas del Alzheimer. Por tanto, solo se fijaban en que tenía alteración de la memoria, cada vez conoce a menos gente, luego ya no conoce a nadie. Nadie se paraba a pensar que ese señor podía tener alteraciones de conducta o que fuera similar a aquella señora, Auguste, que definió Alzheimer en el año 1907. A partir de entonces, sí que ya se tienen más en cuenta en los últimos años que esta enfermedad cursa con alteraciones psicológicas y conductuales, que por cierto son las que definen la severidad del problema y además la que obliga tanto a los familiares y a toda la sociedad en general a tener mayor digamos, dedicación a que estos pacientes estén estimulados. La IPA, que es una sociedad americana, ya en 1992 dice que el componente intrínseco de las alteraciones psicológicas y conductuales son muy importantes. Por tanto, en resumen, la demencia, y ya no solo la demencia tipo Alzheimer, sino otras demencias, tienen una serie de síntomas cognitivos, que lo llamamos, que es memoria, lenguaje, dificultad para la ejecución de cosas, dificultad para no saber por dónde se sale de una habitación. Esos serían los síntomas cognitivos, y además se suman las alteraciones psicológicas, como son delirios, alucinaciones, falsas interpretaciones, y además las del comportamiento, agitación, deambulación, alteración en el sueño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ha quedado más o menos claro eso, ¿no? O sea, que una demencia es algo más que una alteración de memoria, pero es que un Alzheimer también es algo más que una alteración de memoria. Bueno, ¿cómo definimos? Voy a levantarme por agua porque...
Bueno, perdón, ¿cómo definimos o cómo definen las organizaciones, pues la DSM-4 y todas? ¿Qué criterios tenemos para tener Alzheimer? Cada enfermedad definimos que una enfermedad es de tipo vascular o de tipo mixto o demencia por cuerpos de Levy porque cumple una serie de criterios que están definidos por una organización. Es decir, o sea, nosotros científicamente tenemos que tipificar qué tipo de demencia es. No podemos decir, es un Alzheimer. Claro, para eso necesitamos un personal altamente especializado. Y no debemos de caer en el error de meter a todas las alteraciones, a todos los olvidos en el mismo saco, que eso es lo que frecuentemente puede hacer personas que no son estrictamente especializadas en eso. ¿Qué necesitamos para definir a una demencia tipo Alzheimer? Necesitamos una alteración de memoria o de aprendizaje y además una alteración añadida de síntomas cognitivos. Pues en esos incluimos la afasia, la praxia, la agnosia o la planificación ejecutiva. El curso clínico tiene que ser paulatino, gradual. No debe de ser secundario a otras cosas, como puede ser delirio, y que no sea explicado por otra alteración del sistema nervioso central. Esta es la clasificación que era tradicional, que se llama la clasificación DSM-4, que bueno, simplemente lo digo, y que ahora está cambiando porque exigen otros criterios. Exigen que además de eso le añadamos otros criterios. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Hay alguna época en el Alzheimer en el cual podamos tenerlo y no saberlo? Pues sí. Los 5 primeros años en los que tenemos ya una enfermedad de Alzheimer puede ser que no lo notemos y que simplemente las alteraciones sean que a lo mejor el señor no quiere ir a echar la partida o la señora siempre hace las mismas comidas. Esa época, que se llama de riesgo, puede ser de aproximadamente 5 años y si nosotros logramos adelantarnos a ese diagnóstico, es decir, si hacemos lo que se llama el screening, podemos retrasar el inicio de la enfermedad unos 5 años, utópicamente. Pero es que además, claro, disminuiremos, por supuesto, los años de incapacidad, pero además eliminaremos los costes ocultos, sobre todo teniendo en cuenta que los cuidadores de estos pacientes también son cada vez más ancianos, por lo tanto, el diagnosticarlo y adelantarlo 5 años limitaría casi a la mitad el coste de estos pacientes. Porque ¿qué es lo que pasa cuando se inicia la enfermedad? Porque aparecen una serie de lesiones, que son acúmulos de una serie de placas, que se deposita un material que se llama la placa amiloide, y se empieza después, posteriormente, a fosforilar una proteína que se llama la proteína tau. Esas dos cosas, que simplemente nosotros lo analizamos y lo vemos en las imágenes, se depositan en una zona del cerebro que es la corteza cingulada y luego va extendiéndose a partir del hipocampo al neocórtex y luego a la corteza parietal, digamos que se va juntando, pero eso no forma parte de ninguna clínica, a no ser que sí que tenga cierta repercusión funcional. Cuando nosotros tenemos esas placas, se ha demostrado que a veces evolucionan hacia Alzheimer, pero en otras ocasiones no evolucionan. Hay un ejemplo muy típico en un estudio que es muy famoso, que se llama el estudio de las monjas, en el cual se hizo que se vio que había unas monjas que tenían todas lesiones y en el mismo ambiente, al cabo de unos cuantos años, se vio que algunas sí que desarrollaban Alzheimer y otras no. Probablemente, porque coexistían diferentes complicaciones vasculares en unas y en otras no existían. O sea, eso probablemente. El caso es que ahora muchas veces se corre el peligro de que el Alzheimer se diagnostique demasiado tarde. Entonces, cuando se alcanza el umbral de la enfermedad ya es cuando lo tenemos. Por tanto, lo que yo decía antes, acordaros que decía, el Alzheimer es un síndrome, no es una enfermedad. Nosotros lo diagnosticamos cuando ya es enfermedad. Hay que intentar diagnosticarlo cuando es todavía un síndrome. Porque eso es ahí lo que ven, ¿no? En esa diapositiva. Lo que se ve es justamente lo de arriba del iceberg. Pero no solo se ve de la enfermedad de Alzheimer, se ve de todas las demencias. La demencia vascular, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Levy, que es la que ve en la última. Los estadios iniciales pasan absolutamente desapercibidos. En la enfermedad de Alzheimer, a diferencia de otras, se afecta primero la memoria y el aprendizaje durante siempre. Pero no la memoria antigua, sino la memoria de ahora,
que muchas veces se achaca a olvidos o otro tipo de cosas. Después se afectan las funciones ejecutivas. Y por último, las habilidades visoconstruccionales. Es decir, que cuando yo las veo, si ha pasado mucho tiempo, a lo mejor ya no tienen habilidades visoconstruccionales y me plantean la dificultad en el diagnóstico porque no sé si al principio tenía alteración de la memoria. Por eso es importante la cronología de lo que pasa. Porque, por ejemplo, cuando es otro tipo de enfermedad, como es la enfermedad vascular, no es gradual como la enfermedad de Alzheimer, sino que es fluctuante. Y además son conscientes de su propio deterioro, mientras que en la enfermedad de Alzheimer eso no ocurre, no son conscientes de su propio deterioro. Entonces, si nosotros establecemos lo que se llama el cronograma clínico, que eso se puede hacer también en un centro de día, que luego hablaremos quizás de eso que se pasa, que en el centro de día, ¿quiénes tendrían que ir primero a un centro de día? Pues justo las personas que tuvieran menos deterioro, no los que tuvieran más deterioro, sino los que tuvieran menos deterioro. Porque sería mucho mejor o plantearse dos tipos de hospital de día, ¿no? Y eso yo creo que por lo menos, eso sí, muy importante que yo lo diga, porque hay personas que evidentemente necesitan el centro de día para simplemente que estén allí por descanso del familiar, y otras que necesitarían el centro de día para tratamiento no farmacológico, que es el más útil, es combinar el tratamiento farmacológico con el no farmacológico. ¿Vale? Bueno, la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad uniforme y por tanto lo mismo que decía antes, y solo un 1% tiene una base genética. Existe, eso sí, sabemos, una base biológica, pero eso nos permitiría, en todo caso, como luego comentaremos, el establecer que a todo el mundo le tenemos que hacer screening, es decir, tenemos que intentar averiguar si alguien tiene Alzheimer antes de que aparezca, por lo que hemos dicho que a todo el mundo. Pues eso sería inviable, ¿no? Sería imposible. Tiene que haber algo que nos dé alguna pista. Bueno, cuando existe una alteración de la memoria, pero que no coexisten con otras alteraciones cognitivas, estamos ante el inicio de la demencia. Ya existe una demencia, pero se llama demencia, deterioro cognitivo leve, que puede ser o alteración de memoria o alteración de otras funciones que se llaman no nésicas. Bueno, nada más. Lo importante es que sepan esos dos conceptos, que puede ser de memoria o de no memoria, pero que no se afecta su actividad funcional. La persona sigue haciendo las mismas cosas. ¿Qué es lo que se afecta? Lo que se afecta es la funcionalidad social. Es decir, las personas dejan de echar la partida, las personas dejan de ir al autobús, las personas dejan de hacer la compra, las personas dejan de hacer comidas complicadas. Ahí es donde hay que pillar la demencia. Bueno, ahí sería el último lugar donde pillarla, pero por lo menos ahí sería mucho mejor, ¿no? Bueno, fijaros que aquí lo que intento expresar es que hay veces que un déficit de memoria no significa solo que pueda haber un Alzheimer, porque también puede haber una alteración vascular si coexiste con otros dominios. O, por ejemplo, cuando no hay una alteración de memoria, también puede ser una demencia por cuerpos de Levy, pero también puede ser una demencia de tipo vascular. Pero lo importante es saber detectarlas. Existiría un estadio preclínico en el cual se van formando las placas esas que yo he dicho y los ovillos, pero no hay nada más. Luego después estaría un deterioro cognitivo leve, que es lo que yo llamo ahí MCI, y por último existiría a partir de ahí una evolución hacia demencia, como veréis, esa curva hacia abajo, o sería el envejecimiento exitoso en la casi línea que vemos al principio. Eso es lo que decía un poco lo de las monjas. Hay algunas que no hicieron demencia y otras que sí que lo hicieron. Fijaros que lo que se afecta inicialmente es ese área que está ahí marcado, que es el área del hipocampo, y que hay técnicas ahora especiales que plantean que disminuye, digamos, el flujo, el metabolismo de glucosa, con lo cual se puede detectar fácilmente. Si a esas personas inicialmente les hacemos un estudio, veis que MCI, pues ahí ya veis que hay mucho menos metabolismo de glucosa que en la persona normal, lo que se ve de más verde, digamos, ¿no? Bueno, pues eso ya se detecta cuando una persona tiene un deterioro leve. Y entonces, claro, por eso se sigue la confirmación. Y luego ahora ya en estudios
digamos, más superiores ya, pues digamos que con el depósito de amiloide que se puede detectar poniendo un contraste qué sustancia amiloide hay, pues claro, evidentemente se ve clarísimo. Lo que pasa es que estos estudios, bueno, a veces sí, a veces no. Por tanto, los criterios de demencia ahora ya se basan no solo en características clínicas, como antes, que se decía, este ya se ve, no, hay que corroborarlo, y hay que corroborarlo pues con otra serie de marcadores que aparte de pues, los que he comentado antes, y además en el líquido cefalorraquídeo que he dicho que aparecen bajas concentraciones de beta-amiloide y aumento de concentraciones de la proteína tau fosforilada. Bueno, en resumidas cuentas, que hacen falta más criterios para diagnosticar a una persona de enfermedad de Alzheimer. Por eso, cuando se habla de este señor tiene Alzheimer o este señor se ha demenciado, pues hombre, es mejor detectarlo, pero también hay que estudiarlo, porque a lo mejor las características no son de Alzheimer y el tratamiento, por tanto, no es el adecuado. Bueno, tenemos que hacer entonces un diagnóstico precoz, que se debe basar en esas 4 cosas: la historia clínica, el patrón neuropsicológico, los marcadores y la neuroimagen. Lo más importante, la clínica. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿tenemos métodos de screening fiables? ¿Debemos realizar la detección a todo el mundo? Bueno, pues la disquisición es atípica, es decir, este señor tiene demencia o no tiene demencia, pues eso por lo menos para los profesionales médicos eso no tiene que haber, ¿no? Porque eso es muy fácil de saber si una persona tiene demencia o no. Lo importante es si está iniciando una demencia, que ese es el problema, ¿no? O si puede llegar a iniciarlo, para intentar que los factores de riesgo sean menores. Precisamos marcadores de inicio y la identificación de los sujetos en riesgo tiene que ser una tarea de detección de casos posibles, para dentro de esos casos posibles estudiarlos y llegar a cuáles son el diagnóstico de una u otra enfermedad. Bueno, estas son todas las cosas que tenemos que hacer los médicos. Como ustedes no lo tienen que hacer, me lo paso. Sí, es verdad, no, porque nosotros tenemos eso, si fuera para los médicos se lo diría. Sí que tenemos que hacer esto, saber contar a los demás qué es lo que exactamente ha empezado a pasar, ¿no? Y darles y ponerles en su ambiente apropiado. Hay veces que una conversación entre 2 personas que son muy mayores nos da justo exactamente la cronología, y sin embargo no nos la da, por ejemplo, un hijo que por las circunstancias, por supuesto, de la vida, pues a lo mejor hace 30 años que no lo ve y le lleva al médico ese día, ¿no? Ese día él no sabe nada y sin embargo su compañero, si sabemos llevarle un poco la historia, sabe perfectamente cuál es la historia clínica y qué le apareció primero y qué, te acuerdas que no sabías no sé qué, y te acuerdas que no manejabas la tele y yo te la tenía que poner, Eso es importante. ¿Qué es lo que primero se altera en el Alzheimer? Primero se altera la memoria, el recuerdo diferido, pero también el aprendizaje. No pueden retener información nueva. Le cambias el teléfono, le cambias la lavadora y ya no puede, no sabe. Pero con la lavadora antigua sí, con las tareas que ellos tenían antes, con las rutinas sí. Bueno, eso es una clave para saber exactamente que eso está empezando a funcionar mal. Lo demás está perfecto, luego ya se altera la atención, el lenguaje, la capacidad de resolución de problemas, la planificación ejecutiva y, por último, las tareas visoconstruccionales. Pero además, los pacientes, sobre todo si son vasculares, tienen un problema de que ellos se dan cuenta de su propia alteración, y por tanto cursan con angustia, a veces depresión, falta de concentración, etc. Lo más importante aquí es, para detectar un deterioro leve, lo más importante es saber que el cambio se ha producido a raíz de una función determinada. Es decir, si hay una persona que leía mucho y ahora no lee, es importante. Si antes uno no leía nada y ahora no lee, no es importante. Si antes uno veía y seguía las novelas y ahora no las sigue, es importante. Si él nunca veía novelas, pues eso da igual. Si antes hacía mucho punto y ganchillo y ahora no lo hace, es importante. Pero si no hacía ni punto ni ganchillo, no es importante. Siempre en relación con la función previa. Bueno, hemos dicho que se altera la memoria. La memoria, nosotros lo entendemos como memoria, pero en realidad había que explicar, y yo creo que esto es importantísimo que lo sepamos, en qué consiste el esquema normal de la memoria. Que, por cierto, se tendría que también practicar en las escuelas constantemente. ¿Por qué? Para tener la memoria, nosotros tenemos, y saber si está íntegra la memoria,
el proceso de memoria que usa es de la siguiente manera. Hay un proceso de registro, en lo cual nosotros vemos algo y nos enteramos. Ejemplo, estamos leyendo, necesitamos que nadie entre en la habitación y nos pregunte a qué hora quieres cenar, o que alguien ponga la radio, o que esté la televisión puesta en un partido de un derbi. Porque muy probablemente no recordemos nada, pero es que no lo hemos metido en la caja del recuerdo. Por tanto, no recordaremos nada. Pero es que ese recuerdo se tiene que almacenar. Y el almacén es un conjunto de papeles que muy probablemente aquí está el último, aquí está el siguiente, y al final está el primero. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tú pones más y se te van escapando los últimos. Ahí se almacena, pero tampoco tenemos una capacidad de almacenamiento brutal. Si todo eso lo hemos almacenado en el sitio correcto, lo encontraremos y entonces la memoria nos lo sacará. Si no lo hemos almacenado en el sitio correcto, la memoria no será un problema de memoria, será que no lo hemos almacenado bien. Por tanto, los problemas de memoria son los que no nos impiden sacarlo de la caja una vez que esté bien guardado y bien registrado. Hemos entendido un poco, con lo cual, claro, muchas veces decimos que una persona no tiene memoria a las personas que son olvidadizas, pero eso no son trastornos de memoria. Vale. Entonces, por eso hablamos de que en las personas que tienen Alzheimer, al principio hay un periodo asintomático en el cual solo tendríamos marcadores biológicos que nos darían la enfermedad, luego, y dura, fijaros, hasta 20 años, en los cuales no da ningún síntoma. Luego, tendríamos los primeros síntomas en los cuales se puede, por test psicológicos, detectar si tiene demencia. Y por último, cuando da ya el deterioro, es decir, la enfermedad, es decir, cuando decimos tiene una demencia, han pasado otros 6 años más. Es decir, que aproximadamente pueden haber pasado 25 años desde que se tienen las primeras lesiones hasta que diagnosticamos la demencia. Estaríamos en la primera parte, lo que llamamos enfermedad de Alzheimer preclínico, que eso significa que nosotros nunca lo vamos a ver, pero sí podemos ver este otro que se llama enfermedad de Alzheimer prodrómico, que es como el deterioro cognitivo leve que había contado antes. Y luego ya, de la otra manera, estamos ante la demencia tipo Alzheimer. Bueno, en Alzheimer hemos contado que se altera primero la memoria, después y el aprendizaje, después las habilidades y la orientación, y por último tiene alteraciones visoconstruccionales. Bueno, eso pasa en el Alzheimer, pero en la demencia por cuerpo de Lewy o en otras demencias hay otro tipo de cosas. Es decir, se altera primero la atención y las funciones visoespaciales y frontes subcorticales y empieza a tener prontas alucinaciones visuales. Eso no es un Alzheimer. Eso puede ser una demencia de cuerpo de Lewy, una demencia vascular u otra cosa, pero Alzheimer no es. Y lo mismo pasa con otros procesos. Si, por ejemplo, hay una alteración importante por ejemplo, a los 55 años o menos del lenguaje y presenta incontinencia y otras alteraciones, muy probablemente no estemos ante un Alzheimer, sino ante otro tipo de demencia. Pero no sé. Entonces nosotros ya hemos analizado un poco psicológicamente, tenemos que evaluar, por supuesto, neurológicamente, pero los Alzheimer nunca tienen una alteración neurológica. Es decir, cuando una persona tiene una alteración en que, por ejemplo, no puede mover bien un brazo o una pierna, orienta más a que la demencia sea de tipo vascular. Es decir, porque ha habido como muchas pequeñas trombosis que le han dado en una zona en concreto. Es decir, el Alzheimer no suele tener alteraciones motoras y solo las tiene muy al final. Es decir, cuando vemos que eso pasa, nosotros tenemos que dar cuenta que eso no va a ser un Alzheimer. Tenemos una serie de test que son fundamentales, no solo para detectar precozmente, sino para proporcionar perfiles clínicos, para saber qué grado de afectación tiene, para proporcionar si está respondiendo bien al tratamiento y además para tener una serie de códigos para la evolución de la enfermedad. A nosotros esa clasificación que se utiliza de grado 1, 2, 3 en relación con la dependencia no es equiparable en absoluto a la clasificación funcional que nosotros utilizamos para el Alzheimer, y yo pienso que nos tendríamos que sincronizar en ese tema también. Bueno, esto lo voy a pasar porque encima aquí lo que quiero comentar es que encima en los ancianos es mucho más complicado el hacer test. ¿Por qué? Pues porque
lo hacen mal, no lo entienden, tienen depresión, luego no lo oyen, luego también, o sea, tienen muchos más problemas que las personas normales y es mucho más difícil elaborar una serie de test. Pero lo importante, sobre todo para detectarlo precozmente, es ver si existe una alteración o una repercusión a nivel funcional de lo que hacen. Es decir, comparándolo siempre, como repito, con lo que antes hacían.